Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Jorge Altamira. El dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Jorge Altamira, visitará la ciudad de Rosario con la idea de difundir las campañas y resoluciones del último Congreso Nacional del Partido Obrero, entre lo que además se destaca la consigna y la opinión del Frente sobre lo que es el pago a los fondos buitres y lo que ha sido el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Antes de llegar a la ciudad de Rosario, en contacto con Radio 10 en Política Plus Radio, está Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo le va? Un gusto. Marcos Vizcarra lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Bueno, a pocas horas de venir a la ciudad de Rosario, con un tema que ha sido central, ¿no?, a nivel nacional, la discusión sobre los fondos buitres. ¿Cuál es la posición del Partido Obrero y del Frente de Izquierda ante esta situación? Bueno, mire, el fallo de los fondos buitres lo consideramos un atropello, digamos, contra la Argentina, considerado como un todo, porque, digamos, se vulnera un acuerdo que en su momento llegó el gobierno con el 93% de los acreedores del país, etcétera. Pero me parece que esta parte del tema, en la que pone mucho énfasis el gobierno, no es la más relevante. La más relevante es que esto ha provocado una crisis, porque Argentina no tiene una deuda que se limita a este monto con los fondos buitres, con lo que reclaman los fondos buitres. Bajo el gobierno de Kirchner la deuda pasó de 150.000 millones a 300.000 millones de dólares. Es decir, que estamos como nación ante una deuda que es impagable. Y en este cuadro aparece un fallo que, dependiendo de las derivaciones que tenga, puede llegar a aumentar en una forma relativamente importante una deuda que ya es gigantesca. Entonces lo que pone al desnudo este fallo es la situación de quiebra financiera del país a la que le han llevado la dictadura militar y todos los gobiernos que vinieron después. Este es el punto en el cual nosotros ponemos énfasis. Claro. En primer lugar. Y Jorge, ¿dónde es la deuda esa? Porque Argentina arregló con el Fondo Monetario Internacional, también últimamente con el Club de París. ¿Viene a ser una deuda interna? Son arreglos que implican más deuda. Por ejemplo, con el Club de París, que hemos llegado a un acuerdo, Argentina, el gobierno llegó a un acuerdo, y una deuda que originalmente había sido 2.500 millones de dólares, se transformó en una nueva deuda porque pagamos con bonos de 10.000 millones de dólares. Además, la deuda con el Club de París no era del Estado, sino de sectores económicos privados. Y en el año 82, Cavallo la estatizó. Sí. Entonces estamos pagando una deuda que no es del Estado, 4 veces mayor, simplemente por la acumulación de intereses que se dieron desde esa fecha hasta ahora. Le hemos pagado a Repsol también con deuda. Por un lado, 5.000 millones de dólares, pero a una tasa de interés tan usuraria, 9% anual en dólares, que equivale a un monto de capital de deuda igual a los 5.000 millones que reconocemos. ¿Y a cambio de qué? A cambio del vaciamiento petrolero de la Argentina. Después hay empresas privatizadas que están litigando en el Banco Mundial porque quieren recuperar lo que tenían bajo Menem. El Banco Mundial les ha dado la razón y ahí tenemos otros 1.000 millones de dólares. En los últimos 4 o 5 meses, Argentina ha acumulado alrededor de 20.000 millones de dólares de nueva deuda. Entonces vienen ahora los fondos buitres, lo que significaría, según algunos cálculos, un potencial de nueva deuda de 15.000 millones de dólares. Como usted ve, esto es el emergente de una bancarrota final, o ese es el punto final de una bancarrota, o si usted quiere llamarlo con un lenguaje más popular, la gota que desbordó el vaso. Este es el tronco, digamos, de la situación. Primer punto. Segundo punto, ¿quién paga esta deuda? Dicen, uy, Argentina tiene que pagar esta deuda. Mentira. La mitad de esta deuda está en manos de grupos económicos argentinos. Es decir, que cuando todo el mundo grita hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, los que gritan son los empresarios que van a cobrar. ¿Usted cree que no hay que pagarle a los fondos buitres? No solo a los fondos buitres, Argentina tiene que repudiar una deuda usuraria y nos tenemos que sacar de encima esta hipoteca que 40 años después que se inició, o un poquito más, porque la dictadura militar desde su comienzo implica más de 40 años, desde que se inició esto, que es aproximadamente cerca del Mundial del 78, el 77, 78, vamos para 45, 50 años, que es una asfixia nacional, una nación que está medio siglo estrangulada por una deuda que nunca logra pagar y que siempre se acrecienta. Indudablemente es una hipoteca que se la tiene que sacar de encima, que además beneficia a sectores internos que se enriquecen con ello, concentra la riqueza, distribuye negativamente el ingreso y la tienen que pagar exclusivamente los trabajadores. El peso de esta deuda implica devaluación de la moneda, impuesto al salario, tarifazos, naftazos, es decir, aumento de recursos para el Estado para poder pagar esta deuda. El gobierno dice que se desendeudó. Sí. Entonces lo mío puede sonar extraño porque yo muestro que se
contraendeudó. Ocurre que el gobierno le fue pagando a los usureros internacionales o a los acreedores internacionales, como usted quiera llamarlos, con recursos del Banco Central y del ANSES, a los cuales le entregó los bonos que tenían los acreedores internacionales. El gobierno no quiere reconocer los títulos que tiene el Banco Central y que tiene el ANSES, no los quiere reconocer como deuda. Entonces está confiscando al Banco Central y por lo tanto destruyendo la moneda, y está confiscando el Fondo de Reserva de los Jubilados, porque eso es una deuda también. Si usted contempla que la deuda en dólares es una deuda externa, estamos en una externa que ya alcanza cerca o alrededor de 300.000 millones de dólares. Ahora, entonces, ¿cómo resolver la situación? ¿No? Porque cualquier país del mundo, para lo que pretenda llevar adelante, sea obra de infraestructura o lo que fuera, emite bonos, digamos, es una herramienta de financiación del Estado. ¿Cuál es la solución que proponen el Partido Obrero? No, porque ocurre lo siguiente, acá hay una pequeña trampa. Estamos hablando de una deuda, en primer lugar, que es internacional. En segundo lugar, el Estado emite bonos, de modo que el ahorro nacional del país, en lugar de ser centralizado y aplicado a la construcción de infraestructura, etcétera, primero se convierte en deuda. Usted comprende el mecanismo perverso. Si yo convierto el ahorro en deuda del Estado y luego, ante las dificultades de ir pagando esa deuda, voy cayendo en sucesivas quiebras y en sucesivos impuestazos. La conversión del ahorro nacional en deuda, porque a ver, ¿quién compra deuda? Compra, si hablamos de la deuda puramente local de un país. Si un Estado tiene un ahorro nacional y para financiarse necesita deuda, lo que hace es emitir deuda para que ese ahorro nacional compre la deuda. Y entonces ese ahorro nacional está beneficiando a grupos económicos que se transforman en propietarios de una deuda por la que cobran intereses elevados y seguramente asociados a obras públicas en las que ellos son los primeros interesados. Este es un mecanismo de concentración económica y es un mecanismo de expropiación de los trabajadores, porque cuando no se puede pagar esa deuda, vienen la devalorización del salario, viene la recesión o vienen las devaluaciones o los tarifazos. Entonces lo que nosotros planteamos como Partido Obrero es la aplicación directa por el Estado de ese ahorro nacional que va a los bancos y de los bancos se transforma en deuda. Creemos que como la función de los bancos tiene que ser servir al desarrollo nacional, tienen que ser nacionalizados los bancos y aplicados los excedentes financieros de los bancos al desarrollo nacional por parte de un Estado que se maneje con un plan económico democráticamente discutido. Está claro. Jorge, ¿qué va a hacer el Partido Obrero el año que viene? ¿Va a acompañar a algún candidato de los presidenciables o va a formar una lista propia? Bueno, estos presidenciables a Colo están pidiendo que le paguemos a los fondos buitres. Se da cuenta que hacen una alianza con mucha coincidencia con hacen una alianza con los buitres. Nosotros nos esforzaremos para que el Frente de Izquierda, con el cual hemos participado en las elecciones anteriores, desenvuelva una campaña más amplia, más profunda, más rica, y sobre el crecimiento enorme que hemos tenido en las últimas dos elecciones, montemos una alternativa de los trabajadores. Jorge, le dejo un saludo, gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, yo al revés, le agradezco a usted esta llamada y la posibilidad de comunicar nuestras ideas a los oyentes. Jorge Altamira, en Política Plus Radio, el dirigente del Partido Obrero en Radio 10. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.